Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal de En Contraste con José Andrade Sosa. El día de hoy voy a continuar con el curso Diseña diagramas eléctricos para el control de motores desde tu celular. Para esto vamos a utilizar la app de Simurelay. En este video les voy a mostrar cómo controlar el arranque, paro y sentido de giro de un motor de corriente continua. Si aún no has visto los videos anteriores de este curso, te dejo los enlaces abajo en la descripción de este video. Lo primero que vamos a hacer es abrir la app de Simurelay para posteriormente hacer el diagrama. Para esto voy a hacer más pequeña mi imagen y voy a abrir Simurelay, que en este caso está a la derecha de mi imagen. Ok, a mí ya me aparecen prácticas, a lo mejor ustedes todavía no, sin embargo les va a aparecer el signo de más que está en la parte superior derecha y que le vamos a dar clic para entrar a la pantalla principal. Ok, ya estamos en la pantalla principal. Como el propósito de este video es controlar el arranque, paro y sentido de giro de un motor de corriente directa, bueno, pues lo primero que vamos a poner es el motor de corriente directa. Para esto nos vamos a ir al último símbolo de izquierda a derecha. Ahí está. Voy a darle o voy a mantener mi dedo 2 segundos en el símbolo y ya me aparece su nombre, que es motor de corriente directa. Si nada más le doy un clic, me aparece ya el motor. Perfecto. Ahora, para controlar el arranque y el paro de un motor de corriente directa existen muchas formas. Vamos a iniciar de la más sencilla a la más compleja. La más sencilla es simplemente meterle los cables a la alimentación. Eso es lo más sencillo. Después es con pulsadores, después con interruptores y por último con relevadores. En este caso vamos a hacerlo conectándolo directamente a la alimentación. Para esto vamos a poner una alimentación de corriente directa, que en este caso es el más y el menos. Le damos más y le damos menos. Giramos los dos símbolos dándole en rotar en la parte superior de mi imagen y los acomodamos respectivamente para que se pueda alimentar. Ponemos los cables y ponemos su puesta a tierra. Perfecto. Con esto ya podemos controlar el arranque y el paro del motor de corriente directa. Conectarlo en la app sería ponerle play. Al momento de darle play, el motor arranca. Y al momento de darle stop, el motor se apaga. Entonces es como si lo conectaras a su alimentación, a la pila. Lo conectas a la pila y lo dejas de conectar a la pila. Ese es el método más sencillo. Ahora, para no estarlo conectando y desconectando cada rato de la pila, puede ser porque haya más elementos aparte de este y se desconecte lo demás, lo que podemos hacer es poner un pulsador normalmente abierto. Para esto vamos a hacer más pequeño mi diagrama, más corto. Quitamos este cable y le ponemos el pulsador normalmente abierto y que en este caso se encuentra aquí, miren. Push button NO. Si le doy un clic aparece en la pantalla y lo alineo. Hago mis conexiones y ahora sí. Si yo le doy play a la simulación, el motor no va a arrancar. ¿Por qué? Porque la corriente no llega hasta el motor, chequen. De hecho, la corriente está representada por el color rojo del conductor de la parte superior. Viene la corriente del polo positivo, llega a la terminal 3 y ahí se queda porque el pulsador normalmente abierto no deja pasar la corriente. Ahora, si yo pulso con el dedo el pulsador, el motor va a arrancar. Si yo lo dejo de pulsar, el motor se apaga y ya estoy controlando el arranque y el paro.
Entonces así es como se hace con el pulsador. ¿Cuál es la desventaja? Es que si yo lo arranco, tengo que tener mi dedo pulsado todo el tiempo, porque si no, el motor se va a apagar. Y en esto en ocasiones no es práctico. Ok, quito mi dedo, se apaga. Y para solucionar este problema, lo que hacemos es ponerle un interruptor. Quitamos el pulsador y ponemos un interruptor normalmente abierto, que en este caso se llama, ¿dónde está? Aquí está, Switch NO. Le damos un solo clic, se mete a la imagen y cableamos. Perfecto, ya está. Igual al momento de darle play, el motor no arranca. Le pongo stop y lo hago más grande para que se vea mejor. Ok, le doy play y el motor no arranca porque igual la corriente llega ahora hasta el interruptor. Si yo pulso el interruptor, el motor ya arrancó, y la ventaja es que si yo lo dejo de pulsar, el motor sigue arrancado. Ahí lo puedo dejar trabajando el tiempo que quiera. Y para apagarlo simplemente vuelvo a oprimir otra vez el interruptor. Y así es como controlo el arranque y el paro de un motor de corriente directa. Ahora, si quiero tener ya no nada más un botón para el arranque y el paro, sino dos, entonces lo que tengo que hacer es ponerle un relevador. ¿Por qué dos? Porque uno va a controlar el arranque y otro el paro. Para esto le ponemos stop y vamos a hacer lo siguiente, miren. Lo primero que vamos a hacer es quitar los cables. Quitamos los cables para que podamos mover los dispositivos libremente. Ya está. Ahora, el motor ya va a pasar al segundo escalón. Ya no se va a quedar en el primero, lo vamos a echar para atrás. Tanto este como su puesta a tierra. Después vamos a hacer más grande el área de trabajo para que podamos colocar más dispositivos. Vamos a quitar el interruptor y vamos a empezar a poner un pulsador normalmente cerrado, que en este caso se encuentra aquí, miren, push button NC, le doy clic. Luego coloco un pulsador normalmente abierto, que es este, le doy clic. Y ahora voy a colocar la bobina del relevador, que como en el video anterior de este curso explicamos muy bien el relevador y dijimos que la bobina está representada por la letra K en forma de rectángulo, que es esta, bobina de relay. La alineo y cableo. Perfecto. Ya está, tenemos el primer escalón. ¿Lo podemos hacer funcionar? Sí. Dándole play. Y aquí ni siquiera el motor ni la bobina de relevador están energizados. Y esto es porque para empezar el motor ni siquiera está conectado al circuito. Y la bobina no está energizada porque el pulsador normalmente abierto y que está a la derecha de mi imagen no deja pasar la corriente. Si yo lo oprimo S2, ya se energiza la bobina, pero hasta ahí el motor no se energiza. Tengo que estarlo pulsando. Ahora, si yo oprimo S1, estando S2 abierto, pues la corriente tiene una trayectoria mucho menor. Ya no deja pasar la corriente ni siquiera por S1. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es algo interesante. Vamos a poner un contacto de relevador, que en este caso está representado por este símbolo, miren, que se llama contacto normalmente abierto. Ponemos ese contacto normalmente abierto y lo ponemos en paralelo con S2 y lo conectamos del 14 al 4
y del 13 al 3. Perfecto. Ahora, aquí va a pasar algo interesante, miren. Le vamos a dar play. Y al igual, ni la bobina ni el motor están energizados. Esto es debido a que tanto el pulsador normalmente abierto como el contacto normalmente abierto no dejan pasar la corriente. Ahora, si yo le doy clic en el contacto normalmente abierto que dice K1 y que está en paralelo con el pulsador, no me hace caso. ¿Por qué? Porque esto se encuentra dentro del encapsulado del relevador. La única forma de cerrarlo es energizando la bobina. Y para energizar la bobina, lo que sí puedo hacer es pulsar S2. Ahí está. Al pulsar S2 pasa lo siguiente. Se energiza la bobina K1 y por ende el contacto normalmente abierto se cierra. Y ahora, muy importante, la corriente ya está pasando por dos direcciones. Está pasando por S2 y está pasando por K1. ¿Esto qué significa? Significa que si yo dejo de pulsar S2, como lo voy a hacer ahorita, la corriente sigue pasando ahora por K1 y sigue la bobina energizándose. Entonces ya no, ya no va a obedecer, porque lo cierro o no, la corriente pasa por abajo, por el contacto que era normalmente cerrado y ahorita está, perdón, normalmente abierto y ahorita está cerrado. La única manera de abrir el contacto es desenergizando la bobina. ¿Y cómo la voy a desenergizar? Oprimiendo S1. Así se desenergiza la bobina y con esto provoco ya tener un pulsador de arranque S2 y un pulsador de paro S1. Con S2 la bobina queda enclavada, por lo que comenté anteriormente, y con S1 se apaga. Y bueno, pues ahora lo que resta es, vamos a ponerle stop y vamos a colocar el motor con otro contacto normalmente abierto de la misma bobina del relevador que se va a llamar K1 igual y que está aquí, contacto NO. Le damos clic y cableamos el segundo escalón de aquí al más, del 14 a la 1, de la 1 al negativo y ya tiene su puesta a tierra. Perfecto. Ahora observamos, damos play y ya está conectado el motor, sin embargo ahorita no está energizado. Al oprimir S2, chequen lo que pasa, el motor se energiza. Entonces con S2 el motor se energiza y con S1 el motor se desenergiza. Por lo tanto ya tenemos el control del arranque y paro de un motor de corriente directa con dos pulsadores, uno de arranque y uno de paro. Uno que funciona como arranque y otro como paro. Perfecto. Ahora, ya para terminar con este video, vamos a hacer el control del sentido de giro de un motor de corriente directa. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Pues yo lo recomendable es quitar todos los cables para que así podamos manipular mejor los elementos. Y podamos también explicar cómo es que se hace el control de sentido de giro de un motor de corriente continua. Borramos todos los elementos si es preciso para empezar desde cero. Dejamos solo la alimentación y les vamos a explicar cómo funciona o cómo se le puede hacer el control de un motor de corriente continua. Miren, vamos a poner el motor que, como dijimos, se encuentra hasta el final y lo vamos a energizar. Negativo, positivo y su puesta a tierra. Ahí está. Ahora lo vamos a energizar. Como estamos viendo ahí, el motor está girando en sentido antihorario. Si yo le quiero hacer el control para que gire en sentido contrario, o sea, en sentido horario, lo que tengo que hacer es
intercambiar la alimentación, en este caso que la polaridad positiva ya no le llegue a la terminal A1 del motor, sino a la que le llegue a la A2. Y para esto voy a hacer lo siguiente. Miren, voy a poner otra alimentación de corriente directa. Una negativa. Y vamos a poner otro motor. Pero ahora vamos a intercambiar las polaridades de alimentación. La positiva ya no va a ir arriba sino abajo, y la negativa ya no va a ir abajo sino arriba. Eso es lo único que estamos haciendo. Ponemos su puesta a tierra. Y le damos play. Si notan, los motores están girando en sentido contrario. ¿Por qué? Porque le estamos invirtiendo las polaridades de alimentación. Ahora, si lo queremos hacer de manera práctica y fácil, podemos hacer lo siguiente. Podemos controlarlo con relevadores y tener pulsadores, uno para un sentido, otro para otro sentido, y un paro general, por ejemplo. Para esto vamos a hacer lo siguiente, miren. Eliminamos todo para poder empezar desde cero. Ahí está. Y lo primero que voy a hacer es poner mi motor de corriente directa hasta por acá, porque va a estar grande el diagrama. Ok, ahora lo que vamos a hacer es poner pulsadores, uno de arranque y uno de paro para el motor, como lo habíamos hecho previamente. Para esto necesitamos un pulsador normalmente cerrado. Aquí está. Uno normalmente abierto. Aquí está. Creo que puse dos. Uno nada más. Y vamos a poner su contacto en paralelo como lo habíamos hecho previamente. Contacto normalmente abierto. Y le ponemos la bobina del relevador. Aquí está, perfecto. Ahora hacemos la conexión. Ahí está. Como lo hicimos anteriormente, nosotros al darle play, con S2 controlamos el energizamiento de la bobina y con S1 el desenergizamiento de la bobina. Ahora lo que vamos a hacer es colocar sus contactos para controlar el motor. En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Vamos a ponerle 12 contactos, uno abierto, que va a ir de este lado, y otro que va a ir de este lado. Perfecto. Uno lo vamos a poner así, de manera diagonal, haciendo una línea diagonal de 45 grados entre los símbolos. Ok. Y vamos a hacer la conexión. Conectamos el contacto normalmente abierto K1 y el otro K1 con el negativo. Ahí está. Y hacemos las conexiones del motor. Perfecto. Ahora, nosotros cuando energicemos la bobina, los dos contactos K1 se van a cerrar y va a dejar pasar corriente por el motor y va a controlar un sentido de giro.
Le damos play para que lo podamos entender mejor. Y cerramos S2. Ahí está, se energizó el motor. Con S1 se desenergizó el motor. Se energizó el motor. Con S1 se desenergizó el motor. Ahora, para controlar el otro sentido vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a poner un pulsador normalmente abierto para controlar el otro sentido. Ahí está. Y vamos a hacer que se quede enclavado cuando se oprima, poniendo otro relevador. ¿Cómo sé que va a ser otro relevador? Porque la bobina ya no va a decir K1, ahora va a decir K2. Entonces ponemos el otro relevador. Ahí está. Y si notan, la bobina ya dice K2. Sin embargo, en el contacto que ahorita estoy sombreando o seleccionando, dice K1. Para ponerlo K2 voy a hacer lo siguiente. Lo selecciono, le doy en valores y en número empiezo a incrementar hasta que diga 2. Perfecto. Eso significa que este contacto pertenece a la bobina 2. Eso también ya lo vimos en el video anterior de este curso. Ahora voy a conectar, voy a cablear de la terminal A2 de la bobina a la terminal negativa y hago lo mismo con este. Perfecto. Y de la terminal 3 a la 2 del contacto cerrado. Ok. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo le doy play y oprimo S2, el motor funciona. Para apagarlo oprimo S1. Ahora si yo oprimo S3, se energiza la segunda bobina y se enclava. Ya aunque lo deje de pulsar, la bobina está enclavada. Y para pararlo con el mismo botón. Perfecto. Ahora vamos a colocar los contactos al motor de tal manera que vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a colocar un contacto normalmente abierto. Aquí está. Y lo vamos a poner aquí. Y un contacto normalmente abierto que vamos a poner acá. ¿Esto por qué? Porque, chequen qué es lo que voy a hacer, miren. Este lo voy a girar, a rotar. Y este también lo voy a rotar. Quitamos este cable. Y quitamos este cable. Y hago mi nueva conexión. Los dos van a ir al positivo. Tanto el de arriba como el de abajo. Ahí está. Los dos van al positivo. Sin embargo, uno va a alimentar la terminal A1 del motor, que es como estaba previamente. Pero el otro lo que va a alimentar es la otra terminal para que pueda hacer el cambio de giro. Perfecto. Y después de aquí, acabando que pase la corriente por ahí, ahora vuelvo a conectar acá y al negativo, que sería puentear este con este. Ya quedó. Y es así como vamos a hacer el control. Vamos a acomodar los cables. Estos los podemos girar para que le demos más estética, se vea mejor.
Quitamos los cables y vamos a volverlos a conectar, pero para que se vea mejor. Y los vamos a alinear, de hecho. Ahí está. El de arriba ya está alineado, perfecto. Y hago mis conexiones. Ahí está. Y ahí está. Ya quedó. Ahí así es como funciona. Entonces, vuelvo a explicar. Vamos, cuando pasa por el contacto de arriba K1, es más, le voy a cambiar de una vez las terminales, miren. A este le vamos a poner K2 y este K2 porque es de la segunda bobina. Ahí está. Entonces vamos a volver a explicarlo, miren. Cuando la corriente sale de la polaridad positiva y llega a los contactos K1 y K2 del motor, va a circular la corriente dependiendo por cuál esté energizado. Si los dos están abiertos, el motor no va a funcionar. Miren, le vamos a poner play y hasta ahí se queda la corriente. Ahora, si energizo K1 pero no K2, entonces la corriente va a circular hacia el motor, de donde está mi imagen al motor, o sea que se va a alimentar primero A1. Y si energizo K2 y no K1, ahora la corriente no se va a alimentar en K1 sino en K2. Entonces la corriente le llega por el otro lado del motor y es así como se controla el giro. Y ya independientemente de las terminales de la derecha, los contactos de la derecha, esos dos llegan al negativo. Entonces es así como se hace el control. Miren, vamos a ponerlo. Le damos play y energizamos S2. El motor gira en un sentido. Paramos, energizamos S3 y el motor ya gira en otro sentido. Se ve la corriente como fluye en el color rojo del conductor que va hacia los contactos del motor. En este caso, la corriente está pasando por K2. Si lo paro y oprimo S2, ahora la corriente pasa por K1. Entonces le llega a diferente polaridad de la terminal del motor y es por eso que se controla el giro. Ahora aquí hay un problema. Si yo energizo S3, hace un cortocircuito. De hecho aquí dice cortocircuito detectado. Continuar. Le vuelvo a poner play. Si oprimo S3 y luego S2, hace un corto. Para evitar este corto vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer una protección eléctrica, se le llama, la cual funciona de la siguiente manera. Vamos a recorrer este conductor y vamos a poner aquí unos cables, unos dispositivos más. En este caso vamos a requerir hacer la terminal negativa más hacia abajo, poner las bobinas más hacia abajo y en estos cables los vamos a borrar, estos dos, este y este, y vamos a poner ahora unos contactos cerrados. Los cuales van a tener la etiqueta contraria a la bobina. Si aquí abajo la bobina dice K1, a este le vamos a poner K2. Y si en el otro la bobina dice K2, K1, perfecto. Cableamos. Y ya está. Ahora chequen lo que va a pasar, miren. Vamos a darle play. Y no están energizados ni las bobinas ni el motor. Si yo oprimo S2, como K2 está normalmente cerrado, va a dejar pasar la corriente y se va a energizar la bobina K1, miren. Y al energizarse K1, el motor se energiza en un sentido. Ahora, ¿qué otra cosa pasa aparte de energizarse K1 y cerrar los contactos del motor? Ahora el que acabamos de poner, este que está aquí, como era normalmente cerrado, al energizarlo se abre.
y al abrirse significa que si yo oprimo el otro pulsador no deja pasar la corriente y evita que hagamos un cortocircuito. Solamente que apague con ese 1 y ahora sí puede energizar ese 3. Pero al energizar ese 3 y energizar la bobina K2, el que estaba abierto, el que estaba cerrado, perdón, se abre y ya no deja pasar la corriente. Entonces yo oprimo el pulsador y ya no pasa la corriente. Entonces es una forma de protección eléctrica. Con esto podemos controlar el sentido de giro del motor y aparte evitar un cortocircuito por oprimir simultáneamente los botones. Ahora, aparte de esto, le podemos poner un fusible de protección al motor. Se lo podemos poner aquí, miren. Quitamos este y ponemos un fusible. Perfecto. El fusible debe de llevar el 25% más de la corriente nominal del motor. La corriente del motor la podemos conocer por los datos del fabricante o simplemente con un multímetro. En mi canal de YouTube, en este, ya hice creo 5 videos de cómo medir con el multímetro. En uno de ellos es cómo medir la corriente. Entonces obtenemos ese valor de la corriente, le aumentamos el 25% y ese valor es el que vamos a utilizar para el fusible. Le damos play y ahorita el fusible, aparte de tener el fusible, tiene un desconectador manual. Significa que si yo energizo las bobinas, una o la otra, no va a pasar la corriente hacia el motor porque tengo que cerrar primero ese circuito. Entonces lo cierro y ahora sí. Control de giro en sentido antihorario y control de giro en sentido horario. Perfecto. Bueno, pues esto es todo de este video. Espero les haya gustado, le hayan entendido. De todos cualquier cosa pueden hacer sus comentarios. Y bueno, pues vamos a seguir con este curso porque da para más. Ahora vamos a continuar con los motores monofásicos, donde ya vamos a utilizar, aparte de relevadores, contactores, también vamos a utilizar breakers. Y bueno, también vamos a utilizar relevadores de sobrecarga. Entonces, pues todavía da para más este curso. Nos vemos en otro video más. Adiós.